Sziasztok! Hola! Hoy empieza un proyecto nuevo que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Hemos abierto un canal en YouTube para difundir la gastronomía, la cocina húngara. Hace un tiempo, empecé ya sobre medio año antes, a hacer un canal de comida española en húngaro y dije, ¿por qué no hacemos el camino a la inversa? ¿Por qué no hacemos en español, que realmente hay poca información, un canal dedicado a la gastronomía húngara, que es una gastronomía sabrosa, especial, llena de color, y he decidido que hoy empezamos. Si tuviera que definir la gastronomía húngara, diría que es una gastronomía multicultural. Es decir, Hungría está en el centro de Europa y hace frontera con 7 países distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que se basa la gastronomía en productos autóctonos, recetas autóctonas, pero a la vez comparte influencias germánicas, eslavas, la cocina clásica francesa de finales del siglo XIX. Hay elementos que se pueden encontrar en otras cocinas, pero que también las vamos a encontrar en la cocina húngara. Entonces vamos a disfrutar de todo el sabor y de todo el color de esta gastronomía muy desconocida y que no tiene parangón. Nuestro primer plato en el canal va a ser estofado a la húngara, estofado de cerdo a la húngara. El nombre en húngaro es sertespörkölt y yo estoy convencido de que os va a encantar. ¿Por qué? Porque mucha gente a esto le llama erróneamente goulash, pero no es goulash, sino estofado. En húngaro, estofado significa pörkölt. El primer punto sería mencionar que el estofado o pörkölt, que mucha gente llama goulash, no es goulash. El goulash en húngaro es una sopa espesa, es una sopa de carne de vaca, pero que no tiene nada que ver con un estofado y además un estofado de cerdo como es el sertespörkölt. Mucha gente, creo que por error, probablemente porque viene del alemán, que en alemán le llaman goulash, pues ha cogido este nombre, pero en realidad no es así. Repito de nuevo, el goulash húngaro de verdad es una sopa. Entonces todos estos vídeos que hay muchísimos en la red diciendo vamos a preparar un goulash húngaro, al final lo que están preparando realmente es un estofado de cerdo, un pörkölt, que es lo que estamos haciendo hoy y que además no lo preparan bien. Y no lo preparan bien porque el pörkölt, el tipo de estofado en húngaro, tiene unas características muy especiales que hoy os las voy a explicar. Y como siempre, un poquito en la dinámica del canal, habrá un par de frases del tema que vamos a tocar hoy. La palabra pörkölt, o este concepto de estofado, ya aparece en el siglo XVIII en algunos escritos en Hungría y parece ser que originalmente era un plato de pastores. Poco a poco se fue incorporando, con el uso continuo del páprica, se fue incorporando a la dieta de los campesinos. Y de ahí viene la tradición de hacer estos platos. Incluso ha tenido una significancia especial en bodas, etc. O todo lo que tiene que ver con celebraciones. Actualmente yo diría que los pörkölt o grupos de estofados son los platos más consumidos en Hungría por los húngaros. Y también os podría decir que si es verdad que pörkölt significa estofado, viene de la palabra pörkölis. Pörkölis lo que significa es tostado. En realidad, nosotros en español cuando hablamos de estofado hablamos de utilizar una carne que muchas veces la hemos braseado, la hemos sellado con calor, metemos un líquido, evaporamos y concentramos. Aquí lo que vamos a hacer es este tostado, este pörkölis, pero después vamos a hacer una cosa que se llama evaporación por etapas, que es como realmente hay que hacer un estofado húngaro. Esta tecnología o técnica de cocina consiste en añadir muy poquita agua, evaporar, volver a añadir un poquito de agua, volver a evaporar y así hasta que el plato esté acabado.
Y esto es una de las bases de la gastronomía húngara que hoy vais a aprender aquí, en Sabores de Hungría. Vamos a empezar la receta con la mise en place, es decir, los productos que nosotros vamos a utilizar, los componentes, y os voy a explicar una cosa. Para 4 personas, que es más o menos como yo suelo hacer las recetas y suelo explicarse en todas partes, vamos a utilizar 1 kilo, 1,4 kg, aquí hay 1,4 kg de lo que en húngaro llaman dagado, que os lo voy a mostrar en un diagrama. Es la parte del cerdo del final del costillar. Es decir, cuando ya no hay la parte de la costilla y hay unos trozos de carne, no es la panceta exactamente, no es el mismo corte, pero es este final, que puede ser de la paletilla delantera o del jamón trasero. El jamón trasero sería el dagado, en húngaro a la parte esta del jamón delantero le llaman lapocska. ¿Por qué os lo muestro así? Porque en España los cortes de carne son distintos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que es muy difícil identificar por el nombre a qué parte corresponde. Lo mismo sucede regionalmente con el catalán, con el gallego, con otros idiomas, cada uno tiene sus nombres particulares. Si ya hablamos de Latinoamérica y de los países latinos, pues nos encontramos con que en muchos países los cortes del animal son un poco distintos, tienen nombres distintos. Entonces, un poquito os lo explico de esta manera para que quede claro. ¿Qué tipo de carne podemos utilizar para hacer un estofado húngaro de cerdo? O bien esta parte del final del costillar, o por ejemplo la parte del cuello, es decir, aquellas partes que por su jugosidad y porque tienen grasita entreverada, lo que llaman carnes de segunda en España, pues va a quedar jugosito. Si utilizamos un lomo, por ejemplo, va a quedar muy seco. Al límite estaría ya el jamón, que la parte del jamón sí lo podríamos utilizar, no queda tan jugoso, no tiene tanta grasa, prácticamente no tiene grasa, pero todavía es una carne que todavía se puede hacer el estofado. Pero por ejemplo con un lomo nos quedaría muy seco y no funcionaría. Es decir, hay que buscar aquellas partes del animal que tengan un poquito de grasita entreverada. Incluso la parte que ya toca panceta o, como he dicho, el cuello sería ideal. Como ya he dicho, aquí tenemos pues eso, más o menos el final del costillar, pues 1,4 kg, que va a ser ideal para nuestro plato, y yo os recomiendo que no utilicéis aceite de oliva. Utilizad o bien girasol o bien lo que tradicionalmente se utiliza en Hungría, que es grasa de cerdo. De hecho, esta grasa, aparte de ser grasa de cerdo habitual, tiene la curiosidad de que es de una especie de raza que existe en Hungría que se llama mangalitsa, que le da un sabor más especial, más parecido al cerdo ibérico. Esta es la grasa que nosotros vamos a utilizar para el plato, pero se puede sustituir, si no os gusta la grasa de cerdo, por aceite de girasol, por ejemplo, pero el aceite de oliva le va a cambiar el bouquet al plato. Se va a ir a un punto de sabor que no se corresponde con la gastronomía húngara. Entonces, si de verdad queremos hacer comidas húngaras, vamos a tener que utilizar o bien aceite de girasol o grasa de animal, de cerdo concretamente. Por otro lado, páprica dulce o chile en polvo o como vosotros le llaméis en vuestro país, sal, pimienta, 3 cebollas. Es muy importante que haya una cantidad elevada de cebolla porque esto nos va a permitir que nos quede una salsa agradable al comer. Si no tiene bastante cebolla, no se forma esta salsa característica del estofado húngaro. Un tomate grande, 2 pimientos amarillos o 2 chiles amarillos que son típicos de esta zona y que le dan este sabor especial, pero que podéis utilizar pues más o menos los chiles o pimientos que encontréis en vuestro territorio, que más o menos va a quedar igual. Si no lo tenéis claro, da igual, no ponéis ni el tomate ni los pimientos y va a quedar igual de bueno la comida. Esto es como un complemento que le da un aporte de sabor, pero que no es necesario para hacer. Por supuesto, 3 dientes de ajo y pues no lleva nada más. Todos estos vídeos que echan puerro, echan zanahorias, patatas, todo esto está fuera de lugar. No tiene nada que ver con esta comida húngara, así que vamos a empezar, manos a la obra.
Pues aquí tenemos esta pieza de carne y vamos a empezar a prepararla un poquito para lo que va a ser el guiso que vamos a realizar hoy. Vamos a ir quitándole todos estos restos así de grasa, que tampoco la queremos cocinar porque no queremos que nos quede pues un plato excesivamente grasoso. Y vamos a ir limpiando la carne y dejando pues lo más limpio posible los trozos para no tener que estar pues eso, comiendo un montón de grasa que no se necesita. Bueno, más o menos le hemos ido despojando de todas estas partes así más grasosas, más de cinta y tal, que suele llevar este tipo de carne. Y lo que vamos a hacer es cortar más o menos la carne a unos 2 centímetros de lado. Vamos a hacer una especie de cuadrados de 2 centímetros de lado y siempre el primer corte, siempre contra la veta de la carne, para que nos quede más jugosito y más entero. ¿De acuerdo? Entonces vamos haciendo así. Más o menos tiene que ser de unos 2 centímetros. Si es un poquito más tampoco es que suceda nada, pero es como se suele hacer tradicionalmente. Vamos a preparar el pimiento. Lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos. La verdad es que no hay que preocuparse demasiado por este corte porque durante el guisado todo el pimiento, el tomate, cebolla, todo va a desaparecer. Nos va a quedar una salsita agradable, por lo tanto si más o menos está en trocitos pequeños es más que suficiente. Y si queremos hacer una comida húngara, entonces siempre son 2 pimientos, 1 tomate. Siempre es esto. Como he dicho, si queréis poner, no tenéis este tipo, porque este tipo es una variante que es muy típica en Hungría, es el más típico que existe en Hungría, pero no en todos los países existe. Entonces, si no encontráis esta variante, pues ponéis otra. Y si no lo hacéis solo con páprica, pimentón dulce, chile dulce, no pasa nada. Y os va a quedar igual de bueno, más o menos. El sabor es prácticamente el mismo. O sea, cortamos la cebolla. Y enseguida empezamos con la receta. Pues nada, empezamos a hacer nuestro fabuloso estofado húngaro en una olla tradicional, estas que son de color rojo, que llevan este recubrimiento. Son las ollas tradicionales de toda la vida, que son muy bonitas, y esta me la he comprado, es proceso para inaugurar el canal, como no puede ser de otra manera. Para este canal, lo mejor de lo mejor. Y empezamos fundiendo la grasa. Vamos a trabajar a fuego lento, como si hiciéramos un sofrito, parecido. Le voy a poner también un poquito de aceite de girasol y que vaya pochando la cebolla poquito a poco. Un poquito de sal, que vaya sudando la cebolla. Ya se nos va dorando la cebolla y aquí ya viene un poquito la diferencia de que cada uno tiene sus preferencias. Yo lo que suelo hacer ahora es echar el pimiento.
que se vaya trabajando. Hay gente que lo que suele hacer es echar el pimentón, el páprica, el chile dulce, y con esto empiezan a hacer la base del estofado. Y luego echan la carne y echan el pimiento y el tomate. A mí me gusta más trabajar el pimiento así. Sobre esto no hay ninguna regla, es un poquito a gusto de cada uno. Me gusta que la verdura se vaya ablandando. Pongo un poquito más de sal. Pronto echaré el tomate y cuando esté ya un poquito trabajado echaré la carne. Y lo que es más importante, una vez hecha la base del estofado, de la salsa que queremos, pondremos la carne y solo va a cocer en su propio jugo. Solo va a cocer en su propio jugo. No vamos a estar añadiendo montañas de agua y luego evaporando un montón, como sería más o menos un estofado, sino vamos a dejar que la carne suelte sus propios aromas. Hemos trabajado un poquito el pimiento, ahora echamos el tomate. ¿Por qué lo pongo yo primero? Hay gente que pone la cebolla y pone el pimentón o el páprica, pero es que realmente si no vas con cuidado se quema súper rápido. Y yo soy de la escuela de que el páprica, si es un producto muy trabajado, muy dulce, muy especial y ahumado, no hace falta tostarlo, o muy poco, porque si no, desvirtúas lo que es el producto original. Si tienes un páprica de mucha calidad y lo quemas en aceite, al final la comida desgraciadamente no queda bien. Entonces es mejor dejar una base que tenga un poquito de humedad antes de echar el páprica, y es lo que estamos trabajando ahora con el tomate y el pimiento. Así nos aseguramos pues que al echar el páprica no se nos queme. Esto es mi opinión, hay otras personas que lo hacen de otra manera, pero al final siempre queda rico. Es que vamos a ver, si lleva cebolla, lleva pimentón, un pimentón de calidad, el tomatito, la carne, ¿cómo va a quedar mal? Imposible. Pues ya vamos trabajando nuestra base, y yo en estos casos, cuando ya he evaporado parte del líquido y se ha trabajado y se ha tostado un poco esta base, es cuando yo pongo el pimentón. Hay gente que lo pone antes, pues bueno, como ya he explicado, eso ya es manía de cada uno. Le vamos a poner 2 cucharadas, 3 soperas, y cuando realmente creemos que le hemos puesto suficiente páprica a la comida, entonces viene la propina. Esto no falla nunca. Esto sí que es un truco que vale la pena tenerlo, porque realmente cuando crees que todo el páprica que has puesto es el adecuado, le tienes que echar una propina. Es la garantía de que vas a hacer una comida húngara de lujo. Y ahora sí que echamos la carne. Tapamos y dejamos que sea la carne la que suelte sus jugos y se vaya tostando. Esto es la idea. Tostar la carne, fijarla, sellarla con calor de manera que conserve sus jugos. Pues llegó el momento de los ajos. Si tenéis un prensador de ajos, pues los prensáis con el prensador. Si no tenéis, os explico cómo lo hago yo, que no tengo. y bueno, y se lo añadimos a la comida. A mí no me gusta picarlo, echarlo con la cebolla y tal, en este caso, sino ahora cuando la carne se ha trabajado un poquito, me gusta ponerlo prensado, le da un gustito muy especial. Solo voy a usar 2, es suficiente ajo para 1 kilo de carne, y lo que voy a hacer es, en vez de cortar con el cuchillo por la hoja, le doy la vuelta con cuidado y lo machaco con la parte que no tiene filo. Parece mentira, pero cambia el sabor si está machacado. Y ahora sí que lo repaso un poquitín con el filo del cuchillo para que esté más suelto. Y ya está lista para echarla en el guiso.
Eso sí, las manos te van a oler a ajo una semana. Como veis, la carne ya ha ido soltando su jugo y la estamos haciendo prácticamente en su propio jugo. No hemos utilizado nada más que un chorritito de agua. Y ahora añadimos los ajos que acabamos de cortar. A mí me gusta añadirlo ahora, no al principio, no tostarlos. Y ahora es cuestión de tiempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo que tarde en ablandar la carne. Y, como veis, la esencia de esta comida es no poner un exceso de agua. Si ahora lo llenamos todo de agua y empezamos a evaporar, al final nos va a quedar un gusto a carne hervida. Y esto es lo que no debe quedar nunca en las comidas húngaras. Por otro lado, voy a hacer lo que llaman Spätzle, creo, si lo digo bien en alemán, pero bueno, el nombre correcto es Galuska, que va a ser la pasta que nosotros vamos a hacer hoy para acompañar esta comida, que es una pasta tradicional, pero hoy no os voy a enseñar cómo se va a hacer esta pasta, porque si no será excesivamente largo el vídeo. Entonces vamos a hacerla y el siguiente vídeo será cómo hacer esta pasta que va a acompañar a nuestro plato hoy. Vemos, tal y como hemos comentado, se va evaporando el agua, pero la carne todavía está dura. Lleva más o menos unos 40 minutos, se ha ido evaporando el agua, la salsa se está formando divina, la verdad es que tiene un aspecto estupendo. Pero sí es verdad que si seguimos evaporando, se nos va a quemar la comida. Entonces, vamos a añadir un poquito de agua. Esta es la diferencia entre un estofado húngaro y un estofado español o de otro país. Normalmente es una técnica de reducción, es decir, ponemos el líquido, vamos dejando reducir, que se vaya evaporando el líquido. Cuando tiene más o menos una consistencia de ragú, tenemos el estofado acabado. Aquí, en los estofados húngaros, esto es lo que se llama una evaporación por etapas. Es decir, evaporamos el contenido de líquido que hay, añadimos un poquito más de líquido, seguimos evaporando, pero siempre en condiciones de muy poco líquido, de manera que toda la concentración de sabor esté permanentemente en contacto con la carne. Esto es lo que le va a dar el carácter húngaro al plato. Ya estamos de vuelta, ahora ya tenemos la carne debidamente ablandada, la salsa concentrada, como veis, ha desaparecido la cebolla, ha desaparecido el tomate, el pimiento y nos queda, pues bueno, una salsa espectacular. Hemos hecho pasta de galuska, un noketli, o lo que en algunos lugares llaman Spätzle o Spätzle, o en fin, mis conocimientos de alemán no son muy fuertes. Y sobre esta cama de pasta vamos a servir nuestro estofado y a comer. Ya tenemos nuestro estofado, nuestra primera receta del canal, y llega el momento, este trágico, difícil momento de probar lo que nosotros hemos cocinado. Vamos a ver qué tal. Oh, divino. Como tiene que estar. Rico, de verdad. La carne blanda, jugosa, la pasta ideal. Esta pasta será el siguiente vídeo. No os preocupéis porque lo veremos juntos para no alargar tanto este vídeo. El siguiente vídeo del canal será cómo hacer esta pasta para acompañar nuestro estofado. ¿Y qué os puedo decir? 2 semanas después, de aquí a 2 semanas, nos vamos a encontrar de nuevo aquí en Sabores de Hungría. En la semana que viene yo edito vídeo para el canal de cocina española que tengo en húngaro. Dejaré el link por si alguien tiene un poquito de curiosidad por ver cómo es esto de la cocina española explicada en húngaro.
Y no me resta decir nada más, simplemente que nos encontramos de nuevo y me despido a la húngara. Hola y adiós es sziasztok.